Bienvenidos una vez más a tu discipulado de la Iglesia La Reunión. Es para mí un honor el poder impartir lo que Dios nos ha mostrado, lo que nos ha enseñado. Hemos recorrido la escritura por diferentes formas y creo que hemos sido enseñados por Dios. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor. No te despegues. Hoy vamos a estar viendo el imperio medo-persa visto a través de la revelación de la estatua de Nabucodonosor y su influencia hasta nuestros días. Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Señor amado, seas tú quien hable al corazón. Revela tu palabra y que podamos entender que en estos últimos tiempos tú lo que quieres es fortalecer a la iglesia por medio de la convicción, la certeza de tus promesas, de tu palabra, Señor. Ayuda a que caminemos en ella, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, te doy gracias. Amén. Adore conmigo con este canto y seguro que Dios seguirá hablando a tu vida por medio de él. Bendiciones. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor, en ti esperaré, en ti esperaré, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor, en ti esperado. Oh sí, Señor, en ti esperaré, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana. Enséñame a esperar en ti, Señor. Este debe haber sido otro canto que seguramente que si estuviera en su época, Daniel lo hubiera recitado, declarado, cantado continuamente. Muéstranos, Señor, revélanos tu palabra, qué hemos de hacer, qué hemos de decir, a dónde hemos de ir. Daniel en su época, él fue considerado como un hombre muy sabio y por eso se ganó la posición que él tenía, pero porque él sabía, él reconocía que la sabiduría
venía del Señor, del Padre, de las luces. Realmente es importante el que nosotros le pidamos, Señor, revélanos tu palabra, muéstranos cómo hemos de entenderla, comprenderla. Y te puedo asegurar que a cada uno a su manera puede ser guiado para el propósito de Dios. Bien, entonces hemos estado enseñando que el libro de Daniel es considerado el libro de, llamémosle así, como el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, que así se llama, pero en el caso de Apocalipsis también define situaciones del fin. Y Daniel escribe y revela o documentó situaciones hasta los tiempos finales, pero por medio de diferentes dispensaciones o etapas o imperios que sucedieron a lo largo de la historia, que de una vez confirman cómo es que lo que Dios dijo. Y es curioso porque yo le digo a la gente, si tú tienes a alguien que te dice en su 100% de lo que te ha dicho un 50% profecías que se han cumplido al 100%, lo único que podrías asumir es que el otro 50% se va a cumplir. Bueno, esto es lo que pasa con el libro de Daniel y con el Apocalipsis. Se han estado cumpliendo una serie de promesas o declaraciones que Dios dijo. No solo Daniel, también estoy pensando que en todos los profetas hay profecías para los tiempos futuros de cuando se escribió. Y si se han cumplido, si la escritura, que tal vez un 50% de todo lo que está escrito en la Biblia es profético de su época, y más allá de la mitad se ha cumplido, tenga por seguro que lo demás se va a cumplir. Bueno, entonces Daniel, en su clamor a Dios por la sabiduría, viene y le dice, Señor, muéstrame cómo interpretar lo que algunos, en este caso, lo que su rey estaba demandando. ¿Qué estaba demandando? El rey tuvo un sueño a sus palabras. En sus palabras él dijo, yo tuve un sueño y no me acuerdo de él. Díganme ustedes qué soñé. Y aparte que díganme qué soñé, interprétenlo. Obviamente el consejo del rey estaba constituido de chamanes, brujos, encantadores, y ninguno de estos sabía. ¿Cómo vamos a saber qué soñó? Hasta que alguien dijo, Daniel es un hombre muy sabio. Y cuando le llegan a decir, mira, o lo revelas o nos matan. Entonces Daniel dijo, dame el tiempo, le pide a Dios la respuesta y Dios le muestra qué era. Y él le dijo, obviamente tú has soñado una estatua. Y en esa estatua, pues, vemos ahí, veo una cabeza de oro, un pecho de plata, un vientre de bronce, piernas de hierro y los pies una mezcla de hierro y barro. Y cada uno de estos metales habla de un imperio y habla características de donde más habló era de las piernas de hierro, que bueno, en nuestro contexto es el Imperio Romano, que vino a masacrar, a desmenuzar con mano dura, fue muy tirano, ¿verdad? Y así lo escribió él en su descripción. Pero hay una particularidad, que él dice que toda esta estatua fue desmenuzada en su totalidad por medio de una piedra gigantesca que era un nuevo reino. Pero es curioso porque él dice, la escritura dice que esta piedra vino a desmenuzar la influencia de cada uno de estos reinos y que desechó lo que cada uno de estos reinos influenció al siguiente reino para que quedara este solo. ¿Dónde lo vemos esto? Pues en la revelación de el reino que él tuvo, ¿verdad? Que dice de esta manera. Vamos a ver si aquí lo tengo. Bueno, entonces dice que esa piedra vino prácticamente a desmenuzar todos estos imperios que vamos a estar enseñando y
mostrando, ¿verdad? Y se iba a quedar ese reino, que es el reino de Dios, que para siempre. Y donde, pues, la Escritura dice que se quedó ese reino fue en el imperio milenial, ¿verdad? El reino milenial, perdón. Entonces, la cabeza de oro, que es el imperio babilónico, vimos la semana pasada, tiene varias influencias. Cada uno de estos imperios influenció con sus culturas, sus creencias, y esto llegó a influenciar a las siguientes generaciones. El imperio babilónico tenía una influencia sobre la adivinación, el conocimiento. Ellos adoraban el conocimiento. Y eso creó la contaminación que se llama babilonización. La base de todos los imperios que vinieron es que fueron babilonizados por medio de la confusión. O sea, de tal manera que empezaron a recibir mezclas y prácticamente confundieron por nuevas formas, nuevas creencias. Y esto pues se evidencia con lo que pasó con el imperio medo-persa, que él vino y tuvo una influencia espiritual que es hacia la tolerancia, porque llegó a tolerar tantas culturas. Y obviamente la influencia en lo humano es que hay un deseo del corazón, o sea, la tolerancia crea que puede contaminar el corazón, algo que sucedió con Daniel, que él decidió no contaminarse con la comida del rey. ¿Y cómo contamina? Con la flexibilización. Después tenemos el imperio griego, que es el vientre de bronce. Pues aquí tiene una influencia espiritual, una influencia humana. Lo vamos a estudiar la semana entrante y posteriormente vamos a cerrar con el imperio romano, con la influencia que ellos tuvieron, que es hacia el legalismo, hacia pues la fuerza humana, una contaminación a la secularización. O sea, eran terribles lo que hicieron ellos. Y para que esto derivada, todos estos 4 imperios anteriores llegaron hasta nuestras fechas a crear imperios influenciados por el imperio romano, pero mezclados como con barro. O sea que no están unidos, pero están fortalecidos en sí mismos. Y el ejemplo que yo traigo, porque hay muchas influencias de todo lo de atrás, es por ejemplo el judaísmo, que crea en la iglesia, llamémoslo así, una mezcla judeo-cristianismo. O sea, hay tantas sectas que utilizan la cruz y las enseñanzas de antiguas para crear sus propios conceptos a la fecha, ¿verdad? Bueno, es interesante que Daniel, pues obviamente aquí interpretó la visión que él define como visión de Nabucodonosor. Pero Dios confirmó, oiga lo que le digo, cuando Dios confirma algo es que es como decirte, es veraz, es como decirte, esto se va a cumplir. Yo a varias personas que, por ejemplo, me dicen, pastor, fíjese que tengo un sueño y Dios me habló con este sueño. ¿Usted qué piensa? ¿Será cierto o no? Entonces yo le digo, mira, yo no tengo ese discernimiento como para saber qué fue lo que Dios te dijo. Sí puedo discernir espiritualmente que Dios te quiere hablar, pero si tú quieres una confirmación, pídesela a Dios y Él te lo va a confirmar de una u otra manera. Te va a dar tan clara la confirmación de que lo que tú viste o lo que tú soñaste es de Él. Porque a Dios no le gusta que nosotros andemos en oscuridad, somos hijos de la luz, ¿verdad? Entonces, en el caso de Daniel, pues él tuvo una confirmación acerca de lo que él vio. Por medio de, dice que posterior él tuvo un sueño donde Dios le mostró varias criaturas, seres que pareciéramos mitológicos, pero era por la combinación de cómo él los vio. Entonces, dice la escritura que él primeramente, él vio un ser que representaba el imperio babilónico como la cabeza de oro en Daniel 7:4, pero lo vio como un león.
que tenía alas de águila. Imagínense un león con alas de águila, pareciera un ser mitológico. Es curioso porque muchos teólogos han interpretado cómo es que estos imperios, por ejemplo, 2 alas, habla de como que hubieran tenido una división de 2 formas, y efectivamente pareciera que así fue con el imperio babilónico. Después te encontramos que en Daniel 7:5 él tiene otra revelación del imperio medo-persa, que era el pecho de plata, y él vio a un oso que se levantaba de un costado y entre sus dientes tenía 3 costillas devorando carne. O sea que dando a entender que este oso, aunque era fuerte, solo se apoyaba de un lado, y como que fuera un imperio, aunque fuera grande, pero estaba débil, y que había pues devorado 3 grandes imperios, o 3 grandes, llamémosle subimperios, que lo hicieron grande de esta manera. Y efectivamente vamos a ver un mapa donde habla del mismo. Después el imperio griego, que ese fue otro imperio muy famoso, dirigido por Alejandro Magno, y dice Daniel 7:6 que era un leopardo, pero miren qué figura esta, que tenía sobre su dorso 4 alas de ave. La bestia tenía 4 cabezas con dominio. Entonces, sí, efectivamente, el imperio griego dice que con la muerte de Alejandro Magno se dividió en 4, ¿verdad? Y después tenemos el imperio romano en el Daniel 7:7, que era una bestia terrible, espantosa, tal como lo vio Nabucodonosor en la estatua, que era piernas de hierro que desmenuzaban tremendamente. Y aquí lo dice, enormes dientes de hierro que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies, con 10 cuernos. Entonces, y casualmente el imperio romano, pues lo vamos a ver en su oportunidad, 2 piernas, estaba prácticamente dividido con el imperio occidental, el imperio oriental. Lo dividía el canal Bósforo, el imperio otomano, que era el imperio romano, pero dirigido en Constantinopla. Y después tenemos el imperio occidental, que era donde estaba Roma, ¿verdad? Pero tan hermosa la escritura, porque cómo define cada uno de estos imperios y los explica de tal manera que da a entender que iban a tener una influencia muy bien. Y así, aunque estos imperios en la realidad fueron reales y que a la fecha nos han alcanzado, habla después muy fuerte de lo que va a pasar con el último imperio, previo a que viniera esa roca y desmantelara los 4 imperios y sus influencias hasta nuestros días, que es el reino de Cristo, cuando venga su reino milenial establecido en esta tierra, ¿verdad? Bien, entonces siendo así, vamos ahora a entender el imperio medo-persa. Como lo dijimos, era el pecho de plata, y este imperio pues tenía varias influencias. Una influencia espiritual, que era hacia la tolerancia, y una influencia humana, que era el deseo del corazón. Entonces imagínense, eso es como dar cabida al deseo del corazón o de la carne, pero por medio de la tolerancia crea un bacanal, o sea, crea uno que uno esté dispuesto a creer lo que me pongan de frente. Y eso se vuelve una flexibilización, porque se pierde lo ser radical, es porque se es muy tolerante. Y ahorita estamos viviendo en estos tiempos una influencia fuertísima hacia la tolerancia, ¿verdad? Bueno, pero vamos a entender por qué la tolerancia, de dónde viene esto, y vamos a entender por qué es el imperio medo-persa. ¿De dónde viene este imperio? Bueno, el imperio se hizo grande por Ciro el Grande. Este era hijo de Cambises, príncipe de Persia, pero él se casa con Mandane, que era princesa de Meda. Y obviamente la unión de esto crea el imperio medo-persa y se volvió un imperio modelo. Y este fue Ciro el que expandió
este territorio hasta Grecia. Grecia era en el área occidental y los carios y los liceos hasta el área oriental. Creó la paz acueménica. Él vino y él definió un concepto que se llamaba el ecumenismo de la época, que era: vamos a aceptar a todo mundo con su forma de creer y vamos a conciliar sus creencias aceptándolas. Ejemplo, los asirios y los babilónicos, que fueron los que, por ejemplo, tomaron a Jerusalén y a las demás tribus, conquistaron por cautiverio, aniquilación con dolor y humillación. Pero eso sí no lo hizo Ciro, sino que él fue generoso, justo, respetó las culturas, el lenguaje y la religión de los países que había conquistado. Promovió la tolerancia y el respeto a otros credos sin imposición de creencias. O sea que se volvió muy flexible. Y vamos a entender que este Ciro fue el que hizo crecer este imperio. Y para poderlo entender, quiero que mire el mapa que es importante lo que dice la Biblia acerca de Ciro el persa. Mire esto, porque uno dirá, ¿y Dios aceptaba a Ciro? Sí, lo aceptaba, así como él aceptó a Nabucodonosor. Acuérdese que Nabucodonosor, que era rey de Babilonia, él vino y dice que él se engrandeció y fue convertido como una bestia. O sea, él perdió el raciocinio y le empezó a crecer pelos como plumas, garras como de bestia, y comía pasto del campo. Él era literal una bestia. Pero cuando Dios le dio el sentido, él reconoce al Dios Todopoderoso. Y de la misma manera, Ciro era considerado como un siervo del Señor. Miren lo que dice la Escritura acerca de Ciro. Al tomar Babilonia, cumplió la profecía en Isaías 44:28, que dice de Ciro: Él es mi pastor. O sea que él se dejó dirigir para poder tomar cautivo, o conquistar Babilonia. Y él cumplirá todos mis deseos. Y acerca de Jerusalén dice que será reedificada. Y sobre el templo dice que será fundado por medio de este hombre. Por ejemplo, él liberó a los judíos que regresaron a su tierra justo 70 años. Dice Esdras 1:12, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías. El Señor, dice, movió el espíritu de Ciro, proclamó por todo su reino y por escrito diciendo: el Señor me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha designado para edificarle casa en Jerusalén. El imperio declinó bajo su predecesor, Darío el Grande, derrotado contra Grecia en la batalla de Maratón. Luego, el hijo de este, Jerjes, intentó de nuevo una rebelión y fracasó. Y fue Alejandro Magno de Grecia que lo invadió, y ahí encontramos que Alejandro Magno pues gobernó en el imperio que es el de bronce. Pero este imperio de Persa fue grandísimo. Imagínense que en lo que mira en su pantalla ahí en color amarillo, ese fue el imperio babilónico. Llegó a alcanzar pues algo de Egipto, no llegó hasta Turquía, sino apenas llegó a esta parte del Líbano y el sur de Turquía, y agarró pues una porción. Babilonia es el Irak actual, y él llegó a agarrar una porción muy pequeña de Irán, del Irán actual. Pero Ciro el Grande, él llegó a conquistar mucho más allá. Imagínense, él llegó a extender este imperio hasta lo que podríamos llamar el Irán actual, casi llegando hasta la India. Y del otro lado llegó hasta Grecia. Se volvió muy grande, por así decirlo. Estos eran el mundo civilizado de la época. Estos era el mundo moderno de su época. Esto era.
era donde estaba la civilización, y posteriormente vino el Imperio Romano y extendió con su conocimiento y su sabiduría. Entonces, ¿por qué llamamos que tiene una influencia espiritual? Porque Ciro era muy tolerante, y él lo dice la historia pues de esta manera, que él adoptó la política de tolerancia religiosa. Respetó y protegió las tradiciones de dichas naciones. Favoreció al pueblo judío en el tiempo final. Y esto es lo que va a ser el anticristo en estos últimos tiempos. Porque él vendrá como un pacificador que resolverá los problemas de la humanidad mediante el establecimiento de un nuevo orden mundial. O sea que en todas las épocas siempre ha habido alguien que quiere aparentar dar la paz, ¿verdad? Y en estos últimos tiempos, pues el anticristo lo va a hacer. ¿Cómo? También igual como lo hizo Ciro, tolerando cada una de las creencias. Vengan y acérquense. Bueno, dice la Escritura que el centro del anticristo, de su adoración, va a ser en Jerusalén. Y dice que ahí van a traer las religiones monoteístas más importantes su propio, llamémosle, efigie de adoración. Por ejemplo, a los judíos se les va a permitir que edifiquen su templo. A los musulmanes, pues, ellos van a tener su mezquita de Omar. Y ahí va a estar el cristianismo representado por la religión imperial, con algún tipo de efigie que ellos dicen que es como un obelisco. Entonces, la creencia de algunos es que van a traer el obelisco que está en el Vaticano y lo van a poner ahí como una representación de las religiones monógamas o que creen un solo Dios que imperan en todo el mundo, ¿verdad? Pero va a traer las mezclas. Los aceptamos tal como ustedes son, ¿verdad? ¿Por qué a Dios no le agrada esto de las mezclas? Porque a lo largo de la historia hemos visto que a él esas mezclas lo que hacen es que la gente se confunda y ya no pueda adorar en la forma como el Padre quiere que sea adorado. Por eso cuando era la conquista, él una y otra vez más le decía, y cuando entren a tal lugar, no aprenderán de lo que ellos hacen. No aprenderán, porque esto para mí es una abominación. Cuenta la historia, imagínense que dice que había un profeta que se llamaba Balaam, aquel que le habló la burra, y que él golpeaba a la burra, y que la burra podía ver al ángel y no lo podía ver. Y le dice, ¿por qué me golpeas? Le dice la burra y le sigue golpeando sin darse cuenta del milagro ese. Pero, ¿cuál era el problema de Balaam siendo profeta? Porque él estaba al servicio, pagado de un rey que se llamaba Balac. Y Balac le dice, maldice al pueblo de Israel, porque si lo maldice lo vamos a poder conquistar. Y cada vez que Balaam levantaba las manos para maldecirlo, lo terminaba bendiciendo. Y Balac le dice, pero ¿por qué lo bendices? Es que no puedo. No lo puedo maldecir porque cada vez que quiero declarar algo, Dios me habla y le dice que haga tal cosa. Entonces, total, como no lo pudo maldecir, él pues se retrae, pero le dice a Balac, pero tú lo quieres vencer, haz esto. Mételes, corrómpelos por medio de mujeres lindas, pero que tengan diferentes creencias, diferentes convicciones, y que se mezclen con los hombres de ese lugar y hagan familias, y de esta manera que mezcle sus convicciones. Y eso fue lo que hizo Balac. Le metió mujeres y prácticamente hizo que el pueblo se dividiera, de tal manera que se corrompiera, se contaminara. Esa ha sido una de las cosas que Dios ha logrado. Bueno, está también el caso de Salomón. Salomón, él que logró siendo el hombre más sabio sobre la tierra, imagínense. Y teniendo un imperio que heredó de su padre inmenso.
Pero ¿cuál fue su declive o su debacle? Que él le gustaban las mujeres. Él llegó a tener 1000 esposas. ¿Y sabe qué hizo? Él vino y, qué terrible, porque él empezó a consentir a cada esposa con su deidad, haciéndole un templo a la deidad que creía su esposa. Y de esta manera llenó de efigies de dioses ajenos. Y esto fue lo que provocó que se dividiera el reino del norte, el reino del sur. Esto fue lo que provocó que prácticamente Dios sentenciara a Israel y fuera esparcido como una diáspora por toda la tierra, ¿verdad? Bueno, pero la misma palabra nos dice que en estos últimos tiempos, Dios nos dice: yo rechazo a aquel que tolera y deja de ser firme. Mire cómo dice Apocalipsis 2:20. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Esta es pues una entidad espiritual. La entidad espiritual, que fue lo que hizo Jezabel en su época, pues tratar de encarcelar, de matar a todo profeta, a todo aquel que pronunciara el nombre de Dios y hacerlo caer. Y dice que esta mujer se dice ser profetisa, o sea que llega con máscara espiritual, pero confunde, mete zancadilla y enseña y seduce a mis siervos que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, prácticamente el Señor dice: no a la tolerancia, sino que mantengan firmes sus convicciones, sus creencias. ¿Sabe qué? Es interesante que en esta época es cuando, con la pandemia, se creó tanto, llamémosle así, tanto hábito, se creó una cultura de congregarse por medio de la iglesia en línea, llamémosle así. Entonces eso provocó que cuando ya se fue la pandemia, la gente tenía que regresar a su iglesia para adorar al mismo Dios. No, yo lo adoro viendo un mensaje. Entonces ya muchos dicen, ya no voy a la iglesia, pero yo lo adoro cuando voy al trabajo. Y ahí pongo el mensaje en el carro o en el bus o cuando estoy cocinando. Ahí oigo mi mensaje, ahí estoy adorando. Y esto prácticamente es una tolerancia. Cuando Dios dice, hay que reverenciar el santuario, que nosotros tenemos que darle al santuario la importancia que merece, porque dice que en estos últimos tiempos esa falta de respeto es la que va a imperar. Obviamente este mensaje no se trata de acusar a nadie, pero sí se trata de hacernos reflexionar. Por ejemplo, 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice de esta manera, léalo conmigo. Porque vendrán tiempos, los tiempos que estamos viviendo, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Y es curioso porque, por ejemplo, yo he tenido que ministrar a varias personas y cuando los oigo y les empiezo a dar el consejo, ellos vienen y me empiezan a decir, no, pero ¿por qué no me? Y me empiezan a dar lo que ellos quieren oír. La respuesta que ellos quieren oír es lo que ellos esperan que yo les dé. Pero como no, a veces no les doy la respuesta que ellos quieren oír, no, entonces este no es de Dios. Este no, de plano que Dios no me habló con él. Y así están, como dice aquí, buscando maestros por todos lados, conforme a sus propios deseos. Y la verdad es que hacen que al fin encuentran algo, pero los lleva hacia una mentira. O sea, sus oídos están apartados de la verdad y llegan a sus propios mitos, a sus propias, llamémosle así, convicciones terrenales, llamémosle así. Dios no le agrada. Él siempre le decía al pueblo de Israel,
no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán donde os lleva. No andaréis en sus estatutos. O sea, en otras palabras les decía, tengan cuidado, no se mezclen con diferentes conceptos, porque incluso Pablo dice son como fábulas que tratan únicamente de provocar en la persona estar satisfecho de que él no está en pecado, que él está bien con su vida como la lleva y realmente tal vez está desviado. Por eso dice la Escritura que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. ¿Sabe qué? Yo recuerdo que cuando yo conocí a Jesucristo, yo no buscaba una religión, pero sí andaba buscando de algo que yo le llamaba la verdad. Y esto me obligaba a buscar en diferentes formas de credos que habían en la época y los estudiaba. Yo decía, no, yo siento que aquí no está la verdad, aquí no está la verdad, aquí no está la verdad. Hasta que de repente tengo ese encuentro con Jesucristo y hubo una convicción espiritual. Si lo hubiera hecho como mi forma de pensar, a mi manera, hubiera tratado de escuchar una palabra como un maestro, como algo magisterial, que no era, tal vez era un conocimiento que no iba a tocar mi espíritu. Y a lo mejor después yo hubiera dicho, no, aquí no estaba la verdad, tal vez estando en un lugar evangélico cristiano, o llamémosle así, donde se enseña la palabra del Señor por medio de Jesucristo como nuestro Redentor, ¿verdad? Pero solo alguien tiene la verdad, y la verdad es Jesús. Jesús nos dice de esta manera, yo soy, en Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y si tú quieres seguir profundizando en lo que Dios tiene para tu vida, llénate de su palabra. Porque dice el Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. O sea que cuando uno encuentra una palabra revelada o que viene del Espíritu o es de Dios, te lleva a la sana doctrina, te lleva a la verdad. Entonces, no quiero que tú pienses ahorita, usted está hablando como que si fuera de estos religiosos místicos. No, aquí no se trata de una secta o una religión específica o algún ministerio, no, menos, no, que el pastor Chito es la que tiene la verdad, no. Yo lo que leo es la Escritura y quiero que Dios me hable por medio de la Escritura. Porque sé que a través de la Escritura la suma de toda su palabra me llevará a la verdad. Y que, Señor, yo pueda escuchar tu ordenanza. Porque por medio de la Escritura puedo escuchar tus órdenes para con mi vida y que me van a llevar a una eternidad, que es como dice el verso este. ¿Qué es, verdad? Sí, el verso este, ¿verdad? Entonces, deja que el Señor nos haga firmes, creyendo en lo que Él tiene para nuestra vida. Bueno, pero hablamos de la influencia espiritual, pero hay una influencia humana. Y la influencia humana de este imperio medo-persa era haga florecer los deseos del corazón. ¿Por qué? Porque los respetamos. Tal como usted crea que es, así debiera de usted actuar. Y esto no está bien, porque esto hace que yo puedo presentar mi corazón a que se deje llevar por cualquier viento de doctrina. Y el Proverbio 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí quiero detener un poco porque ¿qué es la diferencia de la mente y el corazón? Bueno, que en la mente nosotros recibimos lo que nuestros ojos leen, observan,
nuestros oídos, obviamente, valga la redundancia, oyen, y obviamente pues todo lo que nosotros asimilamos, ¿verdad? Y esto pues llega a nuestro raciocinio y en forma de pensamientos, alimenta nuestros pensamientos. Pero el pensamiento, para que se vuelva en nosotros un carácter, tiene que cimentarse, tiene que ser grabado en algo más profundo. Y esto es en esta área que se llama el corazón, o donde está esa parte, esa base del alma, donde está la conciencia, donde está esa parte del espíritu que le habla al alma, donde esas palabras que uno recibe en su mente se vuelven en nosotros una convicción, una certeza espiritual. Entonces, de esta manera el espíritu gobierna el alma y obviamente el alma gobierna nuestro cuerpo completo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Guardar el corazón significa filtra, cuida lo que tú ves, lo que tú oyes, y si no va acorde a lo que dice la Escritura, pues recházalo o hazlo a un lado, porque obviamente eso puede pervertir tu corazón. Por eso es que el Señor dice que aquel que logra desarrollar un corazón espiritual va a poder amar al Señor espiritualmente, no con la mente. Dice Deuteronomio 6:5, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Esto es con todas tus emociones, con toda tu conciencia, con toda tu certeza, con todas tus convicciones, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Por qué? Porque del corazón mana la vida. De la abundancia del corazón habla la boca. No hay como que declarar vida por lo que cree tu corazón. Pero ahí puede ser que algunos quieren declarar vida por lo que declaran con su mente. O sea, un mensaje que no nació de una vivencia espiritual. Y nosotros debemos de decirle, Señor, ayúdame a poder amarte de todo corazón, ¿verdad? Una de las características del que logra humillarse al amar al Señor de todo corazón es que Él mengua. Y si Él mengua, el Señor gobierna de tal manera que seas tú quien gobierne toda mi vida. ¿Cómo sabes tú con alguien que realmente, aunque es creyente, no ha menguado? Porque siempre va a desear ser un amador de sí mismo o las posiciones. Mira cómo dice Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. O sea que si tú empiezas a tener certezas, convicciones espirituales y le empiezas a dar valor, como por ejemplo el amor matrimonial, ese tiene un valor. Y algunos ya lo menosprecian y le quitan valor a eso. El amor a la familia, el amor, el respeto a los padres, por ejemplo, el respeto a el ser justos, honorables, conducirse de una forma correcta. Entonces, esas son partes que le dan a un corazón valor para hacer las cosas correctamente. Y esto se va engrandeciendo en uno para que declare lo que es bueno. Y eso se vuelve un tesoro. Un tesoro que realmente debería ser deseado por muchos. Pero en estos últimos tiempos se van a levantar muchos queriendo aparentar que su tesoro está en el corazón, pero su tesoro está en otras cosas. Por ejemplo, dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 1 y 2. Dice de esta manera: mas sabe esto, que en los postreros días, que son los que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, amadores de... Ahí donde estás, repite conmigo: no seré amador de mí mismo, y ni tendré amor al dinero. Pero ahorita usted me estará diciendo, ay, ¿cómo?
Si no hay dinero, no pago la renta, no pago la escuela, no pago mis deudas. Claro, pero la diferencia es que tu esperanza es donde está tu tesoro. Si en tu corazón tú has provocado que tu esperanza es el Señor, que tu sustento es el Señor, que el que gobierna, el que te ha llevado toda verdad es el Señor, ten por seguro que tu esperanza no es en el dinero, en ese signo de cash, no, de número de monetario, sino tu esperanza va a ser que Dios es el que provee. Dios es el que lo da. Dios es el que me lleva a las posiciones que Él quiera. ¿A dónde me dirija? Pues que sea su voluntad. Porque vendrán tiempos en que mucha gente, como en los tiempos de Jesucristo, hay muchos que amarán la posición. Dice en Marcos capítulo 12, 38, 39. Y en su enseñanza les decía: cuidaos de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y aman los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes, ¿verdad? Entonces, no es que uno no desea superarse, sino que Dios es el que te supera. Mire, humildemente, la verdad que no quiero alardear, pero si algo yo sé en mi vida, Dios me llevó a participar, por ejemplo, en lo secular, a ser parte de una de las empresas más grandes de todo el mundo y ser director para mi división en toda Centroamérica. Me llegó a participar de 2 iglesias que en Guatemala han sido punta de lanza, que han mostrado cómo creer en que Dios puede prosperar y poder tener templos para albergar a mucha gente, como Fraternidad Cristiana, Casa de Dios. Y en algunos casos, yo me acuerdo que conocer gente que me decían: ¿y usted alguna vez le ha dado la mano al pastor Cash? Y yo pensaba, no solo le he dado la mano, le he dado dónde dormir. Entonces, hemos tenido una relación, pues, tuvimos una relación bastante cercana, ¿verdad? Pero en todo esto yo sé que era el propósito de Dios prepararme para poder testificar un día como el de hoy, de que no importa dónde Dios me ha llevado, Él tiene el control de mi vida. Y no porque ahora que estoy comenzando una iglesia que es tal vez no sé cuántas veces más pequeña que estas grandes, tal vez hay grupos mucho más grandes que la iglesia que yo tenga, me siento mal. No, porque cada uno debe estar tranquilo que está haciendo la voluntad de Dios. Y eso yo te invito a ti, amado, que me estás escuchando. No importa dónde estás ahorita trabajando, qué estás haciendo. Si te has puesto en las manos del Señor y Él empieza a gobernar tu corazón y lo has guardado, vas a empezar a tener la certeza de que esa posición, si no te agrada, es temporal. Y que Dios te va a levantar a algo diferente, a algo distinto. Y vas a entender que ya no se trata de cuánto tengo en el banco, sino se va a tratar de que mi esperanza está en Él. Porque dice la Escritura en Hechos 20:24, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera. Mire, terminar mi carrera, decía Pablo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemne del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, solo aquel que ha aprendido a depender de Dios sabe que su vida le pertenece, que mi vida es valiosa por lo que Él hace y que Él nos dé las fuerzas para terminar, para continuar a hacer lo que Él nos mandó. Y que no nos volvamos amadores de ese recurso llamado dinero, aunque es muy necesario, pero que no nos angustie, no nos afane, no nos preocupe, porque Dios es el que gobierna el corazón de quien Él teme. Lucas 16, 13 y 14 dice: ningún siervo puede servir a 2 señores,
porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amantes del dinero, oían estas cosas y se burlaban de él. Y dice en 1 Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Imagínense, qué terrible debe ser aquel que es tan ansioso de tal manera porque no tiene para pagar o para hacer esto, que se convierte en una tortura, con muchos dolores, dice. Y eso puede desviarte de la fe, porque si tú has sido un buen creyente y no ves la respuesta de Dios, vas a poder declarar, y no que Dios está conmigo, pero Él no me ama. Dios no está conmigo. ¿Dónde está Dios? Porque no me resuelve mi necesidad. Hoy casualmente estaba hablando con un amigo en un desayuno, y yo le decía, yo cuando me retiré de Walmart ganaba muy bien, y a lo largo de los años algunos me han dicho, ¿y por qué no regresas a lo secular? Entonces yo le digo, porque la única forma que yo puedo demostrar que Dios es el que sostiene es que yo viva, que Él es el que provee. Así como Él me mantuvo por medio de esta compañía, pero que yo pueda seguir sirviéndole con libertad. Y sabes, hasta la fecha, yo tengo ahorita 15 años de haber renunciado, hasta la fecha he visto su provisión eterna al corazón. No temas, no temas. Tan solo entrega tu corazón, entrega todo lo que tienes para entregárselo a Él. Si tú has estado con aflicciones hoy de plata, tal vez es porque tu corazón ha estado influenciado por lo que se enseña mucho en esta tierra. O a lo mejor no te has podido volver a ubicar. Es importante ahora ubicarte con alguien que te pastoree. Ayer casualmente estaba hablando con un empresario y yo le decía, sabes, contigo yo te veo una vez cada 2 años, pero me hablas cuando estás pasando el Niágara en bicicleta, cuando estás en problemas fuertes. Mejor ve y habla con tu líder, cabeza de red, y dile que te pastoree, que se vincule contigo. Y no le digas, no quiero que me vengas a regañar si he tomado decisiones en mis empresas. No, malas decisiones en mis empresas. Dile, hoy quiero hablar con mi pastor. Te quiero trasladar una carga y quiero que tú lleves la carga conmigo. Pero eso solo sucede a aquel que viene y empieza dispuesto a entregar su corazón al Señor totalmente. Mire cómo dice Juan 12, 25 y 26. El que ama su vida la pierde, y al que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. ¿Sabe cómo dice en la versión Torres Amat, en esta versión de que el que ama su vida la pierda? Así que el que ama desordenadamente su alma la perderá. Aquel que vive afanado, angustiado, queriendo creer en Dios, confiar en Dios, pero como no mira la respuesta, entonces empieza a creer y desviarse por otro lado. Entonces su alma no está totalmente confiado en Él. Y el problema es que como no ha sido radical, sino tolerante, va a perder lo que Dios le ha edificado en su vida. Hoy yo quiero orar por algunos de los que están aquí, porque creo que Dios le está hablando a algunos y les quiere decir, no temas, yo tengo el control de tu vida, pero he visto que has sido muy tolerante, que has estado aceptando diferentes credos, diferentes formas, voces, y empiezas a calificar inclusive a este sí es buena, no, este no es buena. No permaneces fiel. Perseverar significa mantenerse fiel a algo. Y verás que yo abro los cielos
No se trata de que si escuchas una revelación en una palabra, no se trata de que tú veas cómo Dios abre el camino delante de ti porque has sido fiel al pastor que Dios te dio, a esa línea, a ese ministerio que Dios te permitió recibir, irte a congregar. Mantente fiel. Y te puedo asegurar que conforme tú camines en esto vas a poder ser radical y vas a poder enfocarte y no ser tan tolerante. Bueno, mis amados, yo quiero terminar orando. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todo aquel que me escuchó hoy. Bendigo su vida. Bendigo, Señor, sus planes, sus proyectos. Y te ruego que hoy, Padre mío, rompas, quites toda tolerancia del corazón de la persona y que se vuelva radical, firme y tenga un corazón guardado para contigo, guardado para contigo. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados, con esto finalizamos y no te pierdas la tercera parte la semana entrante. Bendiciones.